Ay, qué bueno que sí metimos la Sí. ropa. Me dio Parece que un joven. Otra sí, obvio. ¡Y la ropa! Estás a punto de escuchar Los Meses del Año con Natalia Israel desde Morelia, Michoacán, México. Comenzamos. Hola chicos, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Natalia? ¿Cómo estás, Israel? Bien, gracias. ¿Cómo van con este tiempo de pandemia? Bien, ya me hice aliado de mi crisis. Somos amigas. Ya somos amigas. Bueno, peores enemigas. Ah. Peores enemigas. Mi crisis es mi némesis. Natalia, ¿tú cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, yo también creo que... Bueno, no, yo más bien creo que estoy en una etapa en la que estoy ignorando mi crisis. Ya me hartó. Ya no le Ya hablas. no le hablo. Estoy en la ley del hielo con mi crisis. Muy bien, chicos. Pues qué bueno que pudimos reunirnos otra vez para un episodio más de Los Meses del Año con Natalia Israel. Cuéntanos, Natalia, que siempre nos informa de qué va a tratar el podcast. En este caso, de qué va a tratar el episodio. En esta ocasión, Natalia, cuéntanos, ¿qué tema tenemos ahora? Pues vamos a hablar acerca de la profesionalización de la danza contemporánea. Muy ad hoc porque estamos pues iniciando los ciclos escolares en la mayoría de las escuelas o de las instituciones educativas, entonces de ahí la inquietud. Bueno, ¿y qué es esto de profesionalizar la danza y la danza contemporánea? ¿Qué podríamos entender o cómo se asume la profesionalización de la danza contemporánea? Es más, yo creo que nos regresaríamos una pregunta. ¿Se profesionaliza la danza contemporánea? Bueno, a mí me gusta siempre me gusta el asunto de la etimología, ¿no? Me gusta cómo el lenguaje está vivo y se va deteriorando y volviéndose a pulir y volviéndose a deteriorar, y ahora estamos con esto del lenguaje inclusivo y hay gente que se enoja porque se nos está destruyendo todo ahí, pero pues creo que es el proceso natural, ¿no? O sea, al final de cuentas el español pues fue el deterioro de un montón de influencias ahí entre el árabe, el latín, lo que hablaban en la península ibérica y bueno, todo lo que se fue construyendo, además el mismo latín que no es una cosa pura, pues, ¿no? Entonces me gusta andar indagando la etimología de las palabras y a donde entiendo la profesionalizar o la profesión es un poquito como que tiene que ver con estar a favor de confesar lo que haces, ¿no? Entonces me gusta partir desde ahí que es un poquito la confesión, que también es admitir que hay la posibilidad de entrar en un lenguaje en común y de un orden en común, y que entonces yo he hecho algo que hizo tambalear ese lenguaje o ese orden en común que teníamos, ¿no? Entonces estar a favor de constantemente, eso me gusta, pienso ahí la profesionalización. Estoy a favor de decirles qué estoy haciendo que puede hacer tambalear este orden y este lenguaje que tenemos en común. Y entonces es el estar dispuesto o el estar a favor de constantemente decirles lo que estoy haciendo para que esto a lo mejor se tambalee o que está haciendo tambalear. Me remite a ser capaz de darle cierta objetividad a mis deseos. Entonces, profesionalizarme para mí quiere decir estar preparándome constantemente para ser capaz de darle cierta objetivación a mis deseos y entonces volverme transparente ante los demás de aquello que hago. Siempre va a haber estos lugarcitos así medios oscuritos de la intuición, de la inspiración, en el caso del arte, que es como muy preciada, pues, pero en la medida de lo posible trato de que haya transparencia y de que haya el poder decirles qué estoy haciendo y entonces, por lo mismo, entrar en diálogo. La profesionalización de la danza contemporánea me parece fundamental porque permite que entre en diálogo el saber del cuerpo que se despliega en este cuerpo poético que es la danza. No sé si más bolas, pero...
Cuéntanos, Natalia, ¿a ti cómo te va con la profesión? Después de siempre que hablas. No venía preparado. Este trapo viejo que traigo. Cuéntanos, Natalia, ¿cómo te va a ti con la profesionalización? Pues yo estaba pensando en la mañana, mientras regaba mis plantitas, que creo que la profesionalización tiene que ver con una entrega, como una entrega que tiene que ver con la rendición, como en un entrar a una búsqueda muy profunda en la que estamos dispuestos a renunciar a aquello que creemos que tiene que ver con la comodidad o con el status quo o con lo establecido socialmente, ¿no? Con lo que se supone que nos corresponde socialmente, porque queremos justamente indagar en algo que nos hace mucha curiosidad o mucho ruido. Y sí creo que tiene que ver también con generar diálogos, ¿no? Porque creo que cuando se generan estas exploraciones, estas investigaciones, pues vas adquiriendo cierto conocimiento que eventualmente con el tiempo, y si sigues como en esta búsqueda, se vuelve un saber, porque se vuelve algo que asimilamos. Y entonces creo que parte de las responsabilidades sociales que nos corresponden son compartirlo, ¿no? Y entonces creo que la manera de compartir y de generar interculturalidad, pues primordialmente es el diálogo. Y para el diálogo se necesita tiempo. Y entonces pues pienso en Gadamer y en el tiempo abierto que él plantea, ¿no? De cómo hacemos para que, independientemente de todos los esquemas sociales e independientemente de toda la maquinaria neoliberal y capitalista, podamos darnos tiempo para indagar juntos en algo, ¿no? Entonces creo que pues hay más o menos esos profesionalistas. Y ahorita en estos tiempos de pandemia y de encierro y que la educación está tratando de acomodarse, tal vez había personas que estaban más o menos preparadas para ello, y tal vez habrá personas que no es que no estemos preparadas para esto, pero también nos estamos resistiendo a que esto vaya a ser una cuestión de norma. Efectivamente, la oportunidad del trabajo en línea, de las clases en línea, tiene un campo muy fértil ahí por explorar, pero es importante, o para mí es muy importante, resaltar que eso nunca va a sustituir al intercambio de energía de lo presencial. Y el asunto es que en el caso de la danza y en la profesionalización de la danza, en este sentido del diálogo, en este sentido del poder dar cuenta, es una especie de interpelación, pues, ¿no? De mi actividad, de mi deseo, de mi inspiración. Es imposible que siga construyéndome, que siga atendiendo al planteamiento de preguntas y de posibles respuestas, porque además el arte tiene más que ver con la posibilidad que con lo fáctico, que con la satisfacción de algo, y eso implica que hay que estar en contacto con nosotros, con las otras, constantemente. Este cuerpo no es el límite de la piel, este cuerpo que es también la textura de las otras pieles, de los otros objetos que ya han sido tocados por otras personas, de esas palabras que suenan distinto cuando son en vivo que cuando son a través de la interfaz electrónico, ¿no? Entonces este cuerpo que se construye y se deconstruye constantemente en ese contacto con las otras personas, nunca va a poderse, no llegará a la plenitud si se normaliza la pantalla mediando a la educación o la formación dancística. Sí, porque además yo creo que sí existe la posibilidad de que estemos más expandidos que el límite que se nos presenta en los dispositivos, ¿no? O sea, sí creo que la conexión que se puede establecer también en un nivel extracognoscitivo sí es real, ¿no? O sea, a pesar de estar mediados por la tecnología.
Sin embargo, sí creo que a mí también me interesa este espacio en el que resistimos a quedarnos adentro de una pantalla, ¿no? O sea, sí creo que justamente porque estos espacios, que bueno, ustedes se ríen de mí, pero el no lugar del que habla Marc Augé, ¿no? Es justamente este lugar en el que podemos incidir en la colectividad, o como colectividad, y como colectividad, ¿no? O sea, sí creo que la colectividad que se puede generar en Zoom es muy pasajera. Y un poco pensaba en ahora lo que me platicaron de Sotuta, ¿no? No te puedes ir, no te puedes desconectar, no puedes cerrar la pantalla, no puedes expulsar del grupo a alguien que dijo algo que no te gustó. No somos anulables en la vida real, ¿no? O sea, es como si yo te bloqueo en el Face y te encuentro en la calle, te voy a seguir viendo, ¿no? Entonces creo que esta posibilidad de interacción es importante no nada más entre los docentes y los estudiantes, sino entre los estudiantes en sí. Claro. ¿No? O sea, esta parte en la que yo estoy aprendiendo porque te veo, no solamente a través de la imitación, sino porque estoy analizando tu conducta todo el tiempo. Estamos interpretando la conducta, las palabras, todo el tiempo estamos tratando de darle contexto a esa persona que vemos ahí sentada o ahí parada o ahí bailando. Todo el tiempo estoy tratando de darle contexto. Entonces, por eso es muy interesante todo lo que sucede entre los pasillos, porque yo entonces digo, mira, yo no sabía que ella no tiene una mamá viva. Mira, yo no sabía que él jamás ha tenido una casa propia. Mira, yo no sabía que él viaja 3 horas para llegar a la escuela. Mira, o sea, ¿sabes? O sea, como vamos dándole contexto a los alumnos, a los maestros, a los conserjes, a las secretarias, a los directivos. Y todo esto va construyendo nuestra psique, porque además, idealmente, estaríamos construidos con nuestros arquetipos, no sé, a los 20 años. Pero la verdad es que cada vez más se retrasan estos procesos de construcción psíquica. Entonces los terminamos de construir socialmente. Sí. A lo mejor se debieron haber construido en la familia y los terminamos construir en las escuelas. Por eso este contacto es tan importante. Sí. Justo me quedaba como un poquito esa duda. Porque bueno, ahorita estamos hablando o creo yo, lo que mi cabeza me da, un poco de las generalidades o particularidades que dan o que acercan a la profesionalización. Pero ¿qué caracteriza específicamente a la profesionalización? Porque creo que puedo situar hasta ahora la reflexión, incluso hablando de danza contemporánea, en los entrenamientos y en los ensayos de las compañías. Puedo situar incluso hasta ahora la reflexión en los talleres, en los seminarios, ¿no? En estos espacios no institucionales, por decirlo así. Pero entonces, si yo solo tomo taller, ¿soy un profesional? Si yo solo llegué a una compañía y estoy bailando con la compañía solamente y no tengo una carrera profesional, ¿soy profesional? ¿Me estoy profesionalizando? ¿O qué me faltaría? Esto que decimos, ¿por la libre o por la institución? Bueno, es que yo creo que hay una diferencia entre lo académico y lo profesional. O sea, no necesariamente por haber hecho un camino académico eres profesional, ¿no? No te quita la posibilidad de ser profesional el no haber llevado un proceso académico, ¿no? Y creo que la profesionalización es constante, ¿no? O sea, no es como que ya llegaste a ser profesional y ya se acabó, o ya hay, o sea, o te puedes quedar en tu nicho de Israel Chavira para siempre porque ya eres Israel Chavira, ¿no? O sea, yo sí creo que se desgasta, ¿no? O sea, en el momento en el que nos volvemos como íconos, ¿no? Empieza el desgaste, porque es natural, ¿no? Entonces creo que la idea un poco de la profesionalización tiene que ver justamente con este continuo indagar y este continuo diálogo, porque como decía Israel, una de las cosas más hermosas del lenguaje es cómo se va transformando, cómo se va adaptando, cómo se va resignificando. Y cómo estamos todo el tiempo nosotros también construyéndonos alrededor de las palabras, ¿no? Porque además, bueno, yo lo veo con Quetzal, a Quetzal le parece como súper interesante encontrar palabras nuevas. Y creo que cuando entramos a estas ondas disciplinares, pues nos encanta encontrar palabras nuevas, ¿no? Yo creo que a mí siempre me ha gustado mucho toda esta onda
pues de pensar que no se llama nalga, ¿no? Sino que es un glúteo mayor y que tiene una función muy específica. Que los huesitos que tocan el piso se llaman isquiones y que tienen una conexión directa con los talones, ¿sabes? Como todas estas cosas que se vuelven muy específicas y que se vuelven exploraciones que ya alguien más hizo, pero que nosotros podemos visitar y que además podemos también acomodar en lugares que particularmente nos funcionan. Claro. Pues es un asunto de dejarse mecer entre el cómo funciona y qué podría suceder, ¿no? Entonces la profesionalización tiene que ver con estar abierto o estar atento a con qué cuentas para poder explicar y explicarte lo que estás haciendo y qué te hace falta para alcanzar aquello que sueñas que podría ser posible. Entonces, en ese sentido, el hacer dancístico en términos profesionales es mucho más allá de satisfacer a la mirada del espectador o de satisfacer a la comanda de alguna figura coreográfica, sino de encontrar en ti los deseos de proponerte como espacio de libertad, ¿no? Entonces eso requiere estar consciente o sea, tener como conocimientos que están allí y también atender a a tus sueños, pues, ¿no? Entonces, ¿puedes ser profesional yéndote por la libre? Sí, como decimos pues coloquialmente en la danza, yéndote por la libre, que es tomando cursos, asistiendo a academias, siguiendo a la trayectoria de coreógrafas o coreógrafos de reconocida trayectoria, sí, siempre y cuando eso te esté alimentando este vaivén de lo necesario y lo gozoso, del conocimiento y el sueño. Porque una vez que esa forma de introducirte en la danza va limitando en vez de que va ampliando, deja de haber profesionalización. Y lo mismo cuando estás dentro de la institución educativa. Puedes profesionalizarte si ese camino de institucionalización te alimenta el vaivén. Porque también sucede que el trabajo o el proceso que llevas dentro de las instituciones, en vez de fortalecer el vaivén, lo van limitando y replegando exclusivamente a algún lugar, dependiendo de la visión de esa institución. Entonces, lo mismo si solamente bailas con diferentes compañías, ¿no? A diferencia de generar tu propia agrupación, es exactamente lo mismo. ¿Qué herramientas vas teniendo? Porque no puede ser, bueno, no es que no pueda ser, sí, todo se puede, pero es difícil, me parece a mí, es difícil que desde la inocencia, de la inspiración divina, se nutra para siempre tu vida. Sí, yo por eso también pensaba que tiene que ver, ser profesional tiene que ver con la renuncia, porque creo que tenemos que ser capaces de soltar las expectativas y de soltar como la imagen que alguna vez tuvimos de lo que íbamos a hacer de grandes o lo que íbamos a hacer cuando fuéramos profesionales de la danza, ¿no? Porque eso querría decir que no estamos siendo permeables y que no estamos permitiendo que esta cueva a la que nos metemos a explorar nos esté hablando y nos esté construyendo. Y entonces nosotros tampoco estamos adornando la cueva con lo que genuinamente encontramos y atesoramos, sino que estamos siguiendo un camino que a lo mejor tendría más que ver desde mi punto de vista con el capitalismo, y entonces por eso le ponemos rieles y ponemos carritos en donde podamos echar carbón que ojalá tenga diamantes, ¿no? Entonces creo que la profesionalización tiene que ver también con la renuncia, con aceptar que todo esto que somos va a seguir cambiando y que está bien, y que a lo mejor no macha con el estereotipo de bailarín, de coreógrafo, de investigador, de gestor de la danza profesional, pero sí es un camino que está abonando a estos nuevos pues territorios de construcción, ¿no? Que a lo mejor la construcción no está hacia arriba como los edificios de las grandes ciudades, y a lo mejor la construcción es una chocita, a lo mejor la construcción es una cuevita, a lo mejor la construcción es un tipi, ¿sabes? O sea, somos súper diferentes, no necesitamos todos un edificio con ventanas de espejos, ¿no?
Y además es muy interesante al hablar del espacio de la construcción, ¿no? Porque el espacio que podría ser, o desde mi punto de vista, que podría ser todo esto que podemos medir, que podemos delimitar, que podemos dibujar o delinear, es importante reconocerlo, porque desde ahí tú te colocas en la orilla y dices, quiero seguir dentro de este espacio o quiero aventurarme hacia el vacío, hacia el precipicio, hacia lo oscuro que hay después de ese límite. Entonces yo pienso en la profesionalización como esta posibilidad de reconocer el dibujo de lo que, por ejemplo, hasta ahora llamamos danza contemporánea, y entonces así poder situar a quienes están en un proceso de formación, situarnos a quienes nos gusta estar en un proceso de profesionalización, en el juego entre el espacio y el no espacio o el límite, pues, ¿no? Porque lo que luego va sucediendo es que la gente empieza a confundir la profesionalización con aquella capacidad de encontrarse, de situarse exclusivamente dentro de ese dibujo, dentro de ese margen. Y le llamamos no profesional a lo que está fuera de ese límite, de esa barrera, y que es opaco, que es turbio o ambiguo. Y eventualmente uno como profesional se da cuenta de que vas a pasar por grandes periodos de ambigüedad, de opacidad, de oscuridad también, ¿no? Y justo son tus herramientas que obtuviste en el proceso las que te van a ayudar a volver a iluminar, a volver a dibujar o a volver a transparentar. Y abrazar esa oscuridad, ¿no? O sea, Sí. yo por ejemplo, ahora yo que platico con muchos bailarines, y muchos bailarines están completamente frustrados por la situación que estamos viviendo de no teatros, no funciones, no clases y así. Pienso que esa también es una incapacidad educada de abrazar estos momentos límbicos, ¿no? Sí. De saber que no todo el tiempo tienes que estar siendo visto. No vales solamente por lo que los demás ven, no vales solamente cuando los demás te aplauden. Y hay búsquedas que tienen que ver contigo y no tienen que ver con los demás. No tienes, en realidad no tenemos esta necesidad de que todo el mundo vea nuestras exploraciones. Yo me acuerdo que hace muchos años yo platicaba con Karina Suárez Bochet, y le decía eso, ¿no? Es que yo creo que no todas las exploraciones se tienen que volver una obra. No todo lo que hacemos en el salón o en la sala de nuestra casa, donde sea que cada quien haga, se tiene que volver una coreografía, ¿no? O sea, hay procesos que solo son procesos y eso está bien. Y a lo mejor estos periodos son solo procesos, ¿no? Que también, por supuesto, ¿no? Yo pienso, se puede discutir un montón acerca de justamente, porque creo que también hay como esta idea de que solamente cuando se vuelve obra, entonces tu proceso está siendo profesional, ¿no? Entonces creo que también abrazar la idea del proceso como la obra, como la huella que siempre ha estado ahí, ¿no? Yeah. Y que solamente hace falta como los arqueólogos hacerle así para encontrarla, ¿no? Sí. Pero sí, no todo necesita estar en un museo exhibido. A lo mejor hay cosas que están como los bancos de semillas. No los quieres exponer porque es súper importante conservarlo, ¿no? Porque entonces sería más bien, ya no sería transparencia, sería pornografía, Exacto. ¿no? O sea, este asunto de estar constantemente grabándome, haciendo una exploración tras otra exploración y publicarla para seguir teniendo mis likes y seguir teniendo mi visibilidad y demás, empieza, desde mi punto de vista, sé que puede sonar como muy de alma vieja, pero empieza a ser pornográfico, es decir, ya no queda más por imaginarte acerca de la persona, sino lo que ya hay es un producto constante, ¿no? Y nos agarró la lluvia. Nos agarró la lluvia. Sigamos y dejamos de fondo la lluvia. Este asunto de porque ahorita que hablabas justo del proceso, de este proceso de íntimo, de este proceso de intimidad, que intimidad luego siempre lo relacionamos con lo genital, pues, porque estamos en una era de genitalización muy cañona. Hay una intimidad mucho más grande, pues, ¿no? Esta intimidad en la que tú te puedes preguntar franca y honestamente ¿qué quiero hacer? ¿Dónde quiero vivir? ¿Con quién quiero vivir? ¿No? Esta intimidad y que te permite entonces decir
a partir de lo que quiero hacer, porque esa es la pregunta importante y esa es la pregunta ética, y la profesionalización tendría que ver con ayudar, con encontrar personas, teorías, trabajos, ejemplos, parámetros, perspectivas que te ayuden a identificar que esto que quieres hacer, ¿por qué no lo has podido hacer? Porque si la pregunta es ¿qué puedo hacer? En el caso de la profesión de la danza contemporánea es te doy esta técnica para que puedas hacer esto, y la pregunta es ¿qué puedo hacer con este cuerpo que tiene estas posibilidades musculares, articulares y demás, ¿no? Pues porque tú puedes tener el cuerpo dado articular y muscularmente y no querer hacerlo, ¿no? O qué debes hacer, ¿no? Que esa es la otra cuestión con la profesionalización muchas veces, o las instituciones que profesionalizan, o qué sé yo. Esto es lo que debes hacer. Debes bailar así para estar en un teatro. No puedes pararte en un foro si no has hecho esto o si no eres capaz de hacer lo otro. Entonces, si la pregunta es ¿qué debo hacer?, siempre vas a toparte con lo que realmente eres, porque el deber es un misterio, ¿no? Está poseído por quienes están en el momento en la cúspide, en el poder, para decir qué es lo que debería hacer. Entonces la pregunta es ¿qué quiero hacer? Y entonces te sitúas en una intimidad del qué quiero hacer, y entonces te puedes poner a partir de ahí a preguntarte qué me hace falta, o qué sí tengo, qué posibilidades hay, etcétera, etcétera. Entonces, en esta intimidad que luego se tergiversó de alguna manera con el mostrar todo lo que está por dentro de mis cuatro paredes de la casa, ¿no? Y es muy distinto, o sea, eso realmente, cómo bailo dentro de mi casa es muy distinto a cómo resuelvo en el interior de mi casa este deseo de ser libre y pleno, de seguir soñando corporalmente. Pienso que eso es como siento, a lo mejor es muy debatible, pero... ¿Formación y profesionalización van de la mano? Pues yo pensaría que formación es una etapa, ¿no? Además, a mí la formación, bueno, o sea, yo lo viví, entonces soy como que 50-50, ¿no? Porque para mí fue un proceso pues normalizado, ¿no? O sea, mi mamá nunca me dijo, si quieres ser bailarina, sigue tu camino, ¿no? Mi mamá me dijo, ¿quieres ser bailarina? Y me metió a clases de ballet, ¿no? Y luego no me gustó el ballet y me metió a clases de danzas polinesias. Y luego no se me daban porque pues palito. Y entonces me metieron a folclore, luego estuve en Lima Lama, que es un arte marcial, estuve estudiando tenis, o sea, hice un chingo de cosas físicas, ¿no? Pero siempre fue con maestros, porque para mi mamá era como lo lógico, ¿no? Cuando yo entré al colegio de danza, en el lugar en el que se supone que me profesionalicé, fue cuando mi mamá y mi papá me empezaron a decir, no necesitas estar en una escuela para dedicarte a lo que te quieres dedicar, porque las exigencias no tienen nada que ver con lo artístico. O sea, las exigencias de la escuela en la que estás estudiando no tienen nada que ver con el arte, porque el arte es humanista y eso no es humanista, ¿no? O sea, mis papás estaban con un pleito súper fuerte con el colegio porque decían que no estaba bien. Sin embargo, yo viví esa etapa, que sí fue una etapa de formación, porque literalmente me moldearon a una manera de hacer, una manera de vivir y a una manera de pensar la danza. Y yo lo viví de una manera súper bonita. A mí me gustó mucho, yo lo disfruté mucho, porque yo venía de una familia súper libre, súper hippie, súper toma tus decisiones, y entonces llegar a ese lugar en el que todo el tiempo me decían qué hacer, la verdad es que me relajó la neurona. Porque yo ya no tenía que estar tomando decisiones diarias, yo solamente me paraba, iba y me decían qué hacer todos los días durante 10 años, fue muy cómodo, la verdad. Y entonces ya después lo único que tuve que hacer fue darme cuenta de que la vida se parecía más, mi vida se parece más a lo que mis papás me platicaron que lo que me enseñaron en la escuela. Entonces yo sí creo que para mí la formación fue un periodo de la profesionalización que yo trato de sostener en mi carrera, en mi disciplina. Yo me preguntaría ahí,
de entrada, ¿qué es la forma? Para poder hablar de formación, porque hay mucha gente que le tiene como este kiki a la palabra formación, entonces ya no se hablan en esta moda de, ay, no hay formación, porque las personas que llegan al proceso ya tienen su forma, pues, ¿no? Está padre. Yo me pregunto qué es la forma. Y para mí la forma es este choque entre tiempo y espacio. Es decir, entre aquello que tú aprendiste, que tú delimitas, que te han dicho que así se dibuja, y que sería el espacio, y el tiempo. Aquello que tú intuyes, que viene contigo, que te da una referencia muy íntima de lo que fue y ya no puedes cambiar, de lo que será, pero que pues está en tu imaginación que podrá ser, ¿no? Y lo que en el momento mismo estás pensando, haciendo, sintiendo. Entonces, si eso es la forma, la formación sería estar en la constante de reconocer cómo a veces coinciden, a veces chocan, a veces se contraponen pero no se tocan tus espacios y tus tiempos, tus saberes, tus conocimientos y tus intuiciones y tus inspiraciones, ¿no? Entonces, un proceso formativo, así pues, dicho así, a mí me parece que podría ser más bien un acompañamiento de formas, ¿no? ¿Cómo voy acompañando a otra persona desde el lugar de la docencia o desde el lugar de la camaradería? Esta percepción del espacio y del tiempo, ¿no? Entonces, la profesionalización, por supuesto, que implica siempre formación, y una formación en ese sentido siempre va a ser profesionalizante. Paramos un poco por la lluvia, pero ahora ya estamos de regreso en el episodio de los meses del año. Entonces, para concluir o para ir cerrando este tema, que podríamos tener 5 o 6 episodios más y quizá los tengamos, pero ¿qué podemos concluir, Isra? Pues estoy pensando que profesionalización también es un territorio de lo áspero, del conflicto, del debate y de la controversia, que profesionalizarse es estar preparado para eso, que también es cansado, y que justo ser profesional es trascender el cansancio de ese trabajo para alcanzar eso que has soñado, que podría ser y que estaría bueno que estuviera, que te da lugar a ti, que entonces funda precedentes para que haya lugar para las demás personas, en este caso desde el hacer dancístico, como desde el cuerpo que soy me doy lugar a mí, y entonces abro un canal para que haya lugar para ti también, para las demás personas. Entonces pienso en una profesionalización de la danza contemporánea que precisamente va quebrando estos supuestos de la figura, de la capacidad muscular, de lo que se ha dicho del arte y de la danza misma, ¿no? Entonces, me recuerdo ahora de estas preguntas que plantea Foucault en Obrar mal, decir la verdad, acerca del hombre libre, que el hombre libre puede preguntarse si esto lo hago porque quiero generarme prestigio, porque quiero generar dinero o porque quiero aprender algo, ¿no? Y estás jugando constantemente en esas preguntas. Entonces, profesionalizarte en una institución sería evaluar si esas herramientas que están ahí, que vienen a nombre de materias, asignaturas, cátedras o qué sé yo, te permiten preguntarte con franqueza y responderte con franqueza esas preguntas vitales. Y por la libre sería tomar decisiones de en qué academias, qué maestras y maestros, con qué coreógrafas y coreógrafos en esa lid me van a ofrecer espacio para preguntarme francamente esto y respondérmelo francamente o no. Entonces pienso que una experiencia profesional en una academia o en una compañía puede ser que sea un poco difícil que llegues a
con la confianza de, pues los voy a poner un poquito incómodas con mi pregunta, ¿no? Porque ahí vas a lo que vas. Entonces, supondría que en una institución educativa, en una universidad, justo el territorio está listo para eso, para que llegue el estudiantado a ponernos en lo áspero, en lo controversial a quienes estamos en el papel de docentes, ¿no? Y los estudiantes entre sí, y también al recibir lo que las y los docentes les ofrecemos. Muy bien, Natalia, cuéntanos. Ay, no sé, yo no tengo conclusiones. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Ya crees que valdría la pena? Creo que a mí una cosa que me ha gustado mucho observar en la danza, en estos ámbitos profesionales, es que hay personas que tienen su propósito de vida muy claro y que la danza en este ámbito profesional es una herramienta para cumplir el propósito y que a veces es una herramienta transitoria, aún habiendo llegado a niveles profesionales, ¿no? Aún habiendo llegado a estos niveles de ahondar muchísimo sobre este conocimiento, resulta haber sido una herramienta transitoria para irse a otra disciplina, a profesionalizar, porque creo que a veces es muy lindo que lo que esté en el centro sea el propósito y no la herramienta, ¿no? Entonces, creo que por eso es interesante cuando existen estos desplazamientos o las interdisciplinas o las transdisciplinas, porque nos dan chance de ver que somos un montón de más cosas que solo profesionales de la danza. Eso creo. Muy bien, muy bien. Pasemos a sección de recomendaciones para este episodio. Ya saben, puede ser general o a lo mejor alguna, si les viene a la mente, alguna recomendación sobre esta profesionalización de la danza contemporánea, que va a estar medio raro, pero no, quizá puede ser tal vez, o incluso irrelevante, sobre libro. Yo del libro te voy a decir que pienso en la profesionalización, lo tienen que leer porque no me gusta hacer spoilers, pero yo amé este libro, lo acabo de leer, se llama El cuento de la criada. Estoy buscando en el chat porque le mandé a mi mamá. Sí, es de Margaret Atwood. Y ahora estoy leyendo la segunda parte que se llama Los Testamentos. Y me gusta mucho pensar en esta onda de la formación, porque, bueno, es una novela distópica. Entonces habla de algo que sucedió en Estados Unidos, ¿no? Y la tienen que leer de verdad, está muy chingona. Y entonces resulta que a las niñas las educan en estos colegios nuevos en los que les cambian el paradigma de la vida radicalmente. Pero como son tan pequeñas, pues por supuesto que son las niñas el punto clave para hacer ese cambio, ¿no? Porque a ellas les mienten, les inventan cuentos y entonces a través de los cuentos les dicen cómo ha pasado la historia. Básicamente es nuestra vida, ¿verdad? Entonces es súper, súper bonito porque creo que la profesionalización también tiene un dejo de perversión. Entonces creo que es bien importante educarnos y educar a nuestros niños, que no necesitan ser nuestros hijos, porque los niños del mundo son nuestros niños de todos. Necesitamos educarlos desde un pensamiento crítico, para que ellos desarrollen un pensamiento crítico y cuando llegue el momento puedan tomar decisiones. Israel. Yo estoy terminando La tarea del héroe de Fernando Savater, también se los recomiendo muchísimo, muchísimo, y pienso que también puede tener que ver con este asunto, porque es precisamente el romper con estos arquetipos del papá y la mamá, de cómo integrarte realmente a la sociedad, cómo sostener una ética, además sobre todo tiene que ver con la ética desde mi punto de vista, y además me gusta porque la ética la plantea desde la acción y por eso me gusta decir que soy bailarín, o sea, yo estoy así enamorado de decir que soy bailarín, porque me implica accionar, o sea, yo puedo decir lo que quiera, pero como me dijo un célebre maestro platicando, pues, ¿no? Yo de mis conceptos del arte y la danza, y me dijo, muy interesante, ahora hay que verte bailar, ¿no? Y entonces sentí el peso de mis propias palabras. Entonces, una ética, algo que he aprendido de este libro es que una ética no nada más se habla, sino se practica. ¿Qué quiero hacer? ¿No? ¿Qué voy a hacer? Entonces,
Se los recomiendo así, súper, muchísimo. Súper, Isra, muchísimas gracias. Canción para este episodio de los meses del año. ¿Qué canción nos ofrecen? Para bailar quizá. Una que diga, mira, con esta ponte a hacer el gaseo o baila en tu cama. Entonces voy a regresar a mi tradicional consejo de escuchar a la reina del pop, Madonna. ¿Y qué canción? Y hay una canción, bueno, hay muchas canciones que no se conocen de Madonna y que a mí me gustan muchísimo. Y una de ellas es Masterpiece, se llama así, y es una canción que a mí me trae muchos recuerdos de melancolía, pero al mismo tiempo de esperanza, y por eso soy feliz siendo generación Madonna, porque siempre me da esperanza. Súper, muchas gracias. Natalia, ¿ya la tienes? También quiero recomendarles Bodas, libro, no sé si es cuento o novela. Espera, bueno, se llama Bodas, de Albert Camus. Va, Bodas de Albert Camus. Es que estoy tratando de que quede, ¿no? Con el tema, pues. La de Residente, la de René. Porque él habla un poco como de su proceso de profesionalización, ¿no? En esta, es linda esta canción. Sí, súper. Y además Quetzal y yo la cantamos en la camioneta todo pulmón. Muy bien, y ahora... Película. Sí, muy bien, y ahora película. Modi. Está en Netflix. M-O-D-Y. Maudie. Maudie, ok. De Michael Timmins. Yo he visto tantas películas estos días. No sé si había recomendado Entre Navajas y Cuchillos. Es una es medio comedia, misterio, policíaco. No es policíaco, bueno, así, misterio, suspenso, comedia, no sé cómo definirlo. Es una maravilla, Entre Navajas y Cuchillos. Súper. ¿Y algún podcast, algún youtuber, algún texto, algún ensayo, alguna publicación, alguna reflexión de alguien, seguir a alguien? Yo creo que es muy divertido, sin que se vuelva diabólico, ajá. Seguir a alguien en la calle. Solamente observar lo que hace y ver a qué tienda entra y qué observa dentro de la tienda. Creo que eso es como súper divertido porque es como de detective y así, pero también creo que es la posibilidad son como pequeños ejercicios de empatía. Muy bien, y yo ahora voy a agregar de metiche, métanse al Google Maps, pongan la ciudad específicamente en la que quieran estar, el centro de la ciudad, y pongan el monito del Google y empiecen a caminar para que ya se hagan su recorrido por ahora que no podemos salir o viajar tanto. Israel. Bueno, hay un canal en YouTube de Claudio Álvarez y en particular me han gustado algunos episodios que tiene sobre de este filósofo de Corea del Sur, no sé si lo estoy pronunciando bien, Byung-Chul Han. Habría que preguntarle. A ver, preguntarle. El que me enganchó fue el que habla de la desaparición de los rituales. Y a partir de ahí, bueno, varios que me han encantado. Claudio Álvarez en el YouTube. Muy bien, chicos. Pues con esto hemos llegado al final de nuestro episodio. Un episodio más de los meses del año con Natalia e Israel. Les agradezco mucho estar aquí reunidos para platicar sobre la profesionalización de la danza contemporánea, a pesar de la lluviecita que tenemos. Muchísimas gracias, chicos. Despidámonos. ¡Adiós! ¡Adiós! Adiós. Acabas de escuchar Los meses del año con Natalia e Israel desde Morelia, Michoacán, México. Síguenos en nuestras diversas plataformas: Spotify, YouTube, iTunes, Anchor, Facebook. Tipo y así. Dale like, comparte el podcast, comparte el video en YouTube y deja tus comentarios en la caja que nosotros nos pondremos en contacto contigo. Los meses del año con Natalia e Israel. Chao. ¿Se le fue? ¿Regresará? No lo sabemos. Quédese Sí, Alex. al próximo episodio y descubra si encontró la canción.